Muy buenos días a todos, mi nombre es José David Acero, soy el gerente de producto para algunas de las marcas para Macrotix Colombia. El día de hoy vamos a hablar todo el tema de la tecnología e innovación de la marca RF Elements. También contarles que nosotros tenemos inventario en las diferentes ciudades, como lo es Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. De igual forma, les quiero comentar que esta semana de noviembre, vamos a tener ofertas y promociones en la marca RF Elements. Entonces, ¿cómo hacemos para participar en ello? Simplemente de hoy, 23 de noviembre de 2021 al 27 de noviembre del 2021, vamos a tener un 20 y 30% de descuento si vienes a comprar a los puntos de venta. Si vienes a comprar los puntos de venta. ¿Dónde tenemos puntos de venta? Tenemos puntos de venta en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Tenemos 4 puntos de venta físicos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si tú vienes a comprar a nuestros puntos de venta, vas a tener el 20 y 30% de descuento en todas las referencias de la marca RF Elements. De igual forma, comentarles que el día de hoy tenemos a un integrante bien interesante directamente del fabricante, directamente de RF Elements. Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José David? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Estamos por aquí ahora con ustedes, con Macrotic, a efecto de estar en este pequeño webinario donde vamos a analizar ahí cierta información relativa a los productos, a nuestros productos de RF Elements y resolver las dudas que en un momento dado la gente que esté participando en esta transmisión tenga para efecto de que sus despliegues con RF Elements y alguna duda relativa a la industria que nos ocupa pueda ser resuelta. Estamos aquí con mucho gusto. Muchos saludos a Colombia desde México, que es donde yo me encuentro. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero. De igual forma, recuerde que nos pueden volver a ver este webinar por Facebook Live, queda también guardado en nuestro canal de YouTube. En el canal se llama Macrotix.Macrotixas en YouTube. Y en Facebook estamos como Macrotix. Bueno, ingeniero, muy buenos días. Cuéntanos un poco de qué se trata el tema de la tecnología e innovación RF Elements. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una implementación de los productos de RF Elements, los productos líderes por los cuales la empresa es más conocida, por lo que se conoce como cornetas o horns, a efecto de hacer un crecimiento de forma inteligente o una migración que permita a ustedes como proveedores de servicio inalámbrico tener una mejor calidad en sus servicios, una mayor calidad en los despliegues, una mayor densidad de clientes, una mejor transferencia de datos y una menor cantidad de problemas y por ende un mejor negocio. De eso vamos a estar hablando aquí. Vamos a estar hablando de muchos escenarios, de algunos escenarios donde, por ejemplo, alguien ha estado trabajando con sectores tradicionales y de pronto quiere ver qué tal funciona su red haciendo migración a horns, a cornetas de la diferente cantidad de modelos que tiene RF Elements. Y vamos a analizar aquí un poco acerca de qué cosas deben de tomarse en consideración para poder hacer una migración exitosa. Es muy importante tener información de primera mano de todo lo que tenemos que tener en cuenta para que cuando hagamos una migración tengamos claros cuáles debieran de ser los resultados y cómo debiéramos hacer esa migración. Si en un momento dado nosotros estamos pensando que solo por el hecho de tener sectores tradicionales
y simplemente quito un sector y pongo una corneta y prendo los equipos nuevamente y mi red solo por ese hecho va a mejorar, posiblemente nos equivoquemos porque no tomamos en cuenta la manera correcta de hacer una migración. Entonces vamos a analizar un poco de información que a todos nos dé un poco de más luz para que tengamos más elementos para cuando decidamos o hacer una implementación de cornetas o hacer una migración sobre alguna implementación ya existente. Para esto, bueno, yo trabajo en la empresa RF, yo estoy de base en México. Nosotros como RF siempre estamos muy preocupados y muy ocupados en estar muy cerca del cliente final, de las necesidades del cliente, de las dudas del cliente y siempre tratamos de tener una interacción de manera directa para que sea muy eficaz y muy rápida. Nosotros entendemos que cuando un cliente tiene problemas o le falta cierta información acerca de nuestros productos, no nos gusta ser demasiado burocráticos o no nos gusta ser burocráticos, mejor dicho, y el cliente tiene contactos directos vía WhatsApp, vía correo electrónico, que son respondidos de manera muy rápida porque entendemos que un problema que tiene un cliente sobre alguna torre, sobre algún enlace, para el cliente es crítico y nosotros somos empáticos de esa situación y siempre tratamos de estar cerca de él. Entonces vamos a empezar. Le agradezco a David Acero y a Macrotix, nuestro distribuidor en Colombia, este tipo de oportunidades, este tipo de dinámicas para poder estar cerca de los clientes de la bella Colombia. Entonces vamos a empezar un poco. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué migrar a Horns? ¿Cuál es el objeto de migrar a Horns? Nosotros podemos tener espectros muy ruidosos o interferencia y también esto nos trae como consecuencia, obviamente, velocidad totalmente cambiante. O sea, permítanme que se está yendo muy rápido esto. Cuando nosotros tenemos una implementación donde nosotros tenemos una cantidad de ruido muy fuerte, ¿qué va a suceder? Nosotros podemos tener enlaces totalmente inestables y una modulación cambiante. Vamos a tener este tipo de cuestiones con los clientes que están conectados. Y vamos a tener problemas de latencia. La latencia y el jitter van a estar muy cambiantes con el tiempo y obviamente esto va a traer como consecuencia pues quejas de clientes, que su velocidad es inestable, etcétera. Y adicionalmente, cuando nosotros tenemos sectores tradicionales, pues nosotros tenemos una cantidad muy grande de ruido, no es fácil de crecer, el negocio deja de ser sustentable. Nosotros de pronto nos encontramos en un problema y entonces vamos a analizar cada uno de estos puntos. Ahora, nosotros con RF Elements tenemos una serie de productos. O sea, la cantidad de modelos son demasiados. Tenemos cornetas, tenemos antenas simétricas, tenemos antenas asimétricas y en un momento dado tenemos una ruta de migración que no es clara, que no es sencilla. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tengo una red con sectores tradicionales y yo no estoy seguro de cómo empezar. Finalmente estoy funcionando de alguna manera con ruido, con interferencia, con enlaces que se comportan de manera errática, etcétera. Pero yo quiero cambiar a cornetas. ¿Qué hago? Entonces, no hay seguridad de cómo empezar. La ruta de migración no la tengo clara. Y al no tener esto, pues obviamente los resultados iniciales pudieran ser no claros. Entonces, ¿qué tenemos? Confusión.
Estamos confundidos. ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar cierta información que en este momento vamos a discutir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros, en un esquema típico, tenemos sectores tradicionales que van a estar radiando hacia las partes donde nosotros tenemos los clientes y nosotros, a efecto de hacer una migración a cornetas, nosotros podemos empezar con esquemas híbridos o de sustitución de sectores tradicionales por cornetas. El problema de este tipo de esquemas, cuando nosotros estamos trabajando con sectores tradicionales, es que estamos trabajando sobre una red viva. O sea, nuestras células están totalmente funcionales. Y si nosotros no somos cuidadosos al hacer migraciones, obviamente vamos a tener cortes en los servicios. Entonces tenemos que tener mucha claridad de cómo hacerlo. Es muy importante para cuando nosotros queramos definir un esquema de recambio de sectores tradicionales por cornetas o un esquema híbrido donde haya sectores tradicionales y cornetas, debemos de tener mucha claridad respecto de dónde están colocados nuestros clientes, qué ancho de banda nosotros estamos obligados a entregarle a ese cliente por el contrato que tengamos con ellos. Eso lo tenemos que tener perfectamente claro. Y entonces, en el sentido que nosotros tengamos dónde está la densidad más fuerte de nuestros clientes, dónde hay menos, dónde tenemos más necesidad de entregas de anchos de banda, eso es lo que nos va a decir a nosotros qué tipo de producto de RF Elements es el que nosotros necesitamos para hacer nuestra migración y cómo la debiéramos de hacer. Lo ideal es que ya tengamos una torre al 100% con cornetas, que es lo que nos va a dar mejores resultados. Pero esto es un proceso que de muy difícil manera se puede hacer de un día para otro. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos que saber aquí? ¿Cómo migrar a las cornetas? Bueno, pues nosotros tenemos que tener una base de conocimientos de investigación en línea. Nosotros tenemos que tener una concentración y un conocimiento adecuado de los problemas que tenemos. O sea, nosotros tenemos que tener claridad de los problemas a los que nos estamos enfrentando por el tener las antenas que en un momento dado tenemos. Las antenas tradicionales de sector, no estoy diciendo que sean malas antenas. De hecho, cada antena, sea de corneta, sea sector tradicional, sea antena directiva, cada antena tiene su razón de existir. Entonces, generalmente, ningún producto va a ser malo cuando lo pongamos en un escenario. Lo que hay son malas implementaciones. Si nosotros no conocemos de manera clara cuáles son las limitantes de alguno de los productos, nosotros podemos llegar a poner ese producto en un escenario que no es ideal para él. ¿Y qué va a suceder? Bueno, no vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. David, aquí como que se me congela la computadora, déjame ver por qué está pasando esto. Aquí vamos.
También es muy importante utilizar el espectro disponible, porque obviamente pues tenemos una cantidad limitada de canales. Y también tenemos que mantener nuestras expectativas realistas. Esto va a depender de qué, dónde están nuestros clientes, qué ancho de banda tenemos que entregar, qué tipo de radios tienen, etcétera. Entonces, una vez que tengamos toda esa información, a nosotros nos va a ayudar mucho para tener mejores resultados. Dime. Listo, estás mostrando algo porque se me quedó en RFL. Si quieres, conviértalo para mostrar tu pantalla. Ahí la ves bien. Es que se me quedó ahorita como medio trabada la máquina, pero parece que ya funcionó, ¿no? No, momentáneamente no. Yo te digo cuando ya la tengas, ya se vea. ¿Aquí se ve bien? No. Ya, ahí ya la vemos. Ya la vemos. Perfecto. ¿Me estás explicando que no es necesario qué? Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Perdón. Sí, perfecto, perfecto, sigue. Ok, permíteme. Es que pasó aquí algo raro. Bueno, vamos a ver la parte de migración. Nosotros podemos tener una red de este tipo, donde, con sectores tradicionales, donde vamos a tener diferentes cantidades de clientes, diferente densidad de clientes y diferente localización de clientes. Esto es un esquema de sector tradicional. Si ustedes se fijan, dentro de esa cantidad de clientes o esa masa de clientes que nosotros tenemos en los 360 grados, nosotros podemos tener clientes a los que les debemos de entregar más ancho de banda y clientes a los que les debiéramos de entregar menos ancho de banda. Pero también podemos ver que en algunos de los sectores tenemos densidades mucho más fuertes de clientes que en otros. Entonces, en esta gráfica que ven, van a ver que los clientes que están más alejados o más hacia la orilla de la dispersión de señal que nos hace el sector tradicional van a tener mala señal y por lo tanto esos clientes, sus enganches van a ser de menor modulación y obviamente en consecuencia el ancho de banda que les podremos entregar es menor. Y si ustedes se fijan en la parte de la torre, que es donde nosotros tenemos los sectores, hay una cantidad muy importante de ruido. Ese ruido que nosotros tenemos en la torre, que viene derivado de todas las antenas de sector que tenemos en la torre, va a tener consecuencias sobre la calidad del enganche que tengamos con los clientes. Ese es uno de los problemas que vamos a resolver con cornetas. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, vamos a suponer que este es un escenario actual de la red. ¿Ok? Ahora, en este escenario que tenemos, que es el que les comenté ahorita, no es necesario hacer un cambio total de inmediato, de hacer un recambio total de lo que son sectores tradicionales a cornetas. ¿Por qué? Por lo que les decía hace rato. Estamos hablando de redes vivas. ¿Ok? Ahora, en cuanto a mejoras de red, bueno, pudiéramos empezar a hacer algo como lo que está mostrado del lado derecho. Entonces, escogemos algún sector, por ejemplo, ese sector que escogimos, el sector de 90 grados, donde yo pongo 3 cornetas de 30 grados, donde la cantidad de clientes que voy a tener en cada uno de esos segmentos va a ser mucho menor que los que tenía en el segmento único de 90 grados. ¿Eso qué me va a permitir? Varias ventajas. Por un lado, voy a mejorar
la señal promedio que tienen todos los clientes. ¿Por qué estoy eligiendo antenas de 30 grados en este caso específico? Por varias razones. Uno, si ustedes se fijan, es un sector que tiene una densidad muy alta de clientes. El poner yo más cornetas y en consecuencia más radios me va a permitir que por cada AP yo tenga una cantidad menor de clientes. Asumiendo yo que esa área que tenga va a tener un crecimiento de clientes, me va a permitir que mi crecimiento sea más sostenible en cuanto a la cantidad de clientes que yo tenga en cada uno de esos sectorcitos de 30 grados que la corneta atiende. Y también, si ustedes se fijan, en la parte de atrás, donde tenía clientes que en un momento dado no tenían una señal buena, que tendía a ser la señal mala, la señal nos va a mejorar. ¿Por qué? Porque al ser una corneta de menos grados y de más ganancia, con una adecuada orientación, nos va a permitir alcanzar clientes de manera más lejana. Bien, entonces, vamos a ver. En el sector tradicional, nosotros tenemos clientes que van a estar dentro del rango de grados del sector tradicional, como lo vemos aquí. Sin embargo, tomemos en cuenta que la antena del sector tradicional tiene una radiación hacia la parte de atrás en el lóbulo trasero. O sea, puede ser que clientes que estén en la parte de atrás de la antena, que estén cercanos a la torre, van a estar conectados al lóbulo trasero de nuestra antena, con las consecuencias que esto va a tener, que son enlaces de muy mala calidad. Pueden ser de buena fuerza en la señal, pero con una calidad muy mala. En la corneta de 90 grados, vamos a asumir que tenemos una corneta de 90 grados, nosotros vamos a radiar a la misma cantidad de clientes que tenemos en ese ángulo que cubre la antena, pero en las antenas de corneta, al no existir un lóbulo trasero, todos los clientes que estén atrás de esa antena les va a ser imposible conectarse a esa antena. No es ideal que un cliente se conecte a un lóbulo trasero. En este caso, no sería posible que un cliente se conecte al lóbulo trasero. Ahora, nosotros debemos de tener expectativas reales cuando tenemos un escenario. Cuando yo tengo una antena de tipo tradicional, tenemos que conocer las características específicas que tiene una antena de sector tradicional. Las antenas de sector tradicional son antenas que en el rango horizontal nos cubren una cantidad definida de grados. Si nosotros compramos una antena de sector tradicional de 120 grados, bueno, eso indica que nuestros clientes pueden estar en un rango de 120 grados que cubre nuestra antena de sector tradicional. Nada más que hay una cuestión aquí. En la antena de sector tradicional, el área de dispersión de señal en el ángulo vertical es muy limitada. Generalmente, si nosotros tenemos una antena sectorial de 120 grados en el plano horizontal, en el plano vertical, esa antena nos puede dar una dispersión de 4 o de 5 grados, no más allá de eso. Entonces, eso nos limita terriblemente, porque si nosotros tenemos algún tipo de desnivel
en nuestro terreno que esté enfrente de nuestra torre, muchos clientes no van a quedar cubiertos por el haz de la antena porque es muy estrecho en el campo vertical. Y adicionalmente, los clientes que tengamos muy cerca de la torre van a quedar sin señal. Adicionalmente, también las cuestiones que tienen que ver con el ruido y el lóbulo trasero. O sea, es una antena que agarra mucho ruido. Tiene muy bajo rendimiento. En el caso de poner una corneta, nosotros en este ejemplo que estamos poniendo una antena de 90 grados, bueno, nosotros vamos a poder atender en un ángulo de 90 grados, pero el ángulo vertical que nosotros podemos cubrir, dependiendo del modelo de la antena y hablando específicamente de esta, pues también es de 90 grados. Entonces, ¿qué nos va a traer como consecuencia esto? Que nosotros podemos dar atención a clientes que estén muy cercanos de la torre, porque nuestra capacidad de poder inclinar nuestra antena es mucho mayor que en una antena de sector tradicional. Bueno, entonces, vemos por ejemplo este caso. En una antena de sector tradicional, tenemos el caso de la izquierda. Es una antena generalmente de mucha ganancia, donde nosotros podemos llegar a tener clientes de manera homogénea en el ángulo de la antena. Pero al tener muy poca inclinación la antena, eso indica que si nosotros orientamos la antena para que pueda atender nuestros clientes más lejanos en un momento dado, en esa parte que está más alejada de la antena, que es donde el haz llega de manera directa, vamos a tener mucha ganancia. El problema lo vamos a tener cuando tenemos clientes en mediana distancia y en corta distancia, porque esos clientes, el haz de la antena no los va a cubrir. Entonces, esos clientes no podrán tener servicio. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros en un momento dado, sí, podemos inclinar la antena, hacer una inclinación hacia abajo, y ese ángulo vertical tan limitado que tenemos va a hacer que obviamente al inclinarla podamos atender los clientes que están cercanos, pero ya dejamos los clientes lejanos sin servicio por esa limitante que tenemos en el plano vertical, que es muy limitada. Nosotros estos escenarios, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, pues nosotros podemos tener 3 antenas de 30 grados y manejar de manera independiente la inclinación de cada una de ellas, y entonces pudiéramos atender tanto a clientes cercanos como a clientes lejanos con la máxima modulación y obviamente el mejor servicio posible. Para esto, nosotros debiéramos de usar la herramienta del Link Calc que está en la página de RF Elements, donde podemos hacer ejemplos o escenarios reales con simplemente poniendo las coordenadas de su torre y definiendo el tipo de antena. Ahí están todos los modelos de RF y nos va a dar una sombra de radiación sobre el terreno y las modulaciones que nosotros obtendríamos en cada una de las zonas sombreadas, así como los niveles de señal dependiendo del tipo de CPE que vamos a poner. Es una herramienta muy útil, les recomiendo que la usen, donde nosotros podemos indicar el tipo de antena, podemos indicar la inclinación
hacia arriba o hacia abajo y ustedes van a ver dónde está el bañado de señal, dependiendo de dónde está el CPE del cliente y dónde está la torre. Nosotros vamos a poder ver hasta el tipo de modulación en que el enlace se pudiera dar. Es una herramienta muy interesante, se los recomiendo, está directamente desde la página de MikroTik. Link Calc se llama el programa. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros podemos tener este caso. Podemos tener 3 sectores de 120 grados. Sectores tradicionales. Vamos a tener el caso que tenemos del lado izquierdo. En el caso del lado izquierdo, nosotros tenemos una cantidad homogénea de clientes que están siendo atendidos por esas 3 antenas sectoriales. Pero volvemos. Todos los clientes que ustedes ven de manera cercana a la torre verán que están dentro de una nube de interferencia. Las antenas se están interfiriendo entre ellas, ¿sí? Con los lóbulos laterales, cosa que en un esquema de cornetas eso no existe. En RF no existen los lóbulos laterales. Existe algo que se conoce como la eficiencia del haz, que esto implica que la energía radiada va exactamente a donde nosotros la estamos apuntando. En una antena tradicional, todos esos escapes que hay hacia los lados, fuera de lo que es el ángulo de la antena, como lo que se va hacia los lóbulos traseros, pues es energía perdida, que no va hacia donde nosotros la necesitamos. ¿Ok? En el lado derecho, nosotros, de acuerdo a la densidad de clientes y la distancia de nuestros clientes, ahí es donde nosotros podemos escoger el tipo de antena que debemos de instalar en nuestra torre. Si nosotros tenemos clientes muy cercanos, nosotros podemos poner antenas con mayor apertura de grados. Cuando nosotros ponemos antenas con mayor apertura de grados, obviamente la ganancia en dBi de la antena es menor. Entonces está indicada para cuando los clientes son cercanos. Cuando nosotros tenemos clientes más lejanos, nosotros debiéramos usar antenas de más dBi y esto nos lo va a dar las antenas que son más cerradas, en este caso las antenas de 30 grados. Si ustedes se fijan, esa división entre el haz que nos entrega una antena y nos entrega la otra es muy claro. Entonces, nosotros no vamos a tener problemas con clientes que estén en los límites entre los dos sectores. Vamos a tener perfectamente señal, ya sea conectándose a uno o conectándose a otro, si estamos prácticamente en la línea de división. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de equipamiento tiene RF para resolver todos estos problemas? Uno, RF, como todos deben de saber, tiene el escenario o tiene el esquema de Twisport. El esquema de Twisport, que es patentado por RF, es un esquema de instalación muy sencillo que nos permite que los radios de marca líderes, sean Ubiquiti, sean Mimosa, sean Cambium, sean MikroTik, nosotros tenemos un adaptador que simplemente girando la base de la antena, nosotros lo ensartamos directamente en la antena y del otro lado, nosotros también lo ensartamos directamente en el radio, eliminando la necesidad de tener conectores N y quitando puntos de falla, ya que el sellado, al momento que lo hacemos, prácticamente es hermético y muy seguro, y entonces nos quita puntos de falla, además de que la instalación es mucho más sencilla. También RF tiene un esquema de conectividad que se llama Carrier Class, donde en cada una de esas antenas nos entrega un conector tipo N
que nos va a servir para conectar cualquier tipo de radio que no sea compatible, que no sea de alguno de los modelos compatibles con el Twisport, que es una conexión prácticamente inmediata. Las antenas que tenemos en la parte de arriba son antenas que son simétricas. Esto significa que el haz o la cantidad de grados que tenemos en el plano horizontal es exactamente igual a la cantidad de grados que tenemos en el plano vertical. Entonces, las antenas de 90 grados, por ejemplo, están muy indicadas cuando los clientes que tenemos están de manera muy cercana a la torre, porque el haz es muy amplio, pero es una antena de 9.6 dBi. Y aquí tenemos toda la serie de 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Hay una cantidad de herramientas para cada escenario donde podemos escoger el modelo más adecuado. Entonces, hay que tomar en cuenta, ojo, hay que tomar en cuenta la cantidad de dBi, porque cuando alguien ha hecho migración, resulta que tenía una antena de 120 grados y la antena era de 20 dBi y dice, oye, pues yo puse antenas de 60 grados, puse dos y resulta que mis niveles de enganche no son como los que tenía con mis clientes lejanos en la antena de sector. Eso es obvio porque la antena de sector era de 21 dBi y la antena de 60 grados es de 13.2 dBi. Entonces tienen que estar conscientes que no se trata solamente de cambiar una sectorial por una de corneta de la misma cantidad de grados sin tomar en cuenta que la ganancia se va a ver modificada. Por eso tenemos que tener muy claro nuestro esquema para entender qué tipo de antenas son las que debemos de poner, tomando en consideración dónde están nuestros clientes, qué tipo de CPE está usando nuestros clientes o si hay necesidad de poner más antenas, aunque sean más estrechas, para conservar la misma ganancia, pero vamos a estar en necesidad de poner más radios. Obviamente esto va a tener una ventaja que nuestra cantidad de clientes o de abonados que podamos conectar a cada una de ellas, obviamente va a ser mucho mayor que la posibilidad que teníamos de conectar en un sector tradicional. Ahora, también nosotros tenemos el esquema de antenas asimétricas. El esquema de antenas asimétricas nos va a dar un diferencial entre la radiación en el plano horizontal y el plano vertical. No de manera tan dramática como una antena de sector tradicional que está en el orden de los 3, 4 o 5 grados, no más allá de eso. En las antenas asimétricas de corneta de RF, nosotros tenemos, por ejemplo, en la antena de 90 grados, que la dispersión en el grado vertical es de 25 grados. ¿Qué diferencia tenemos? Bueno, la diferencia es muy notable, como pueden ver. Nosotros podemos tener esquemas donde no es necesario que nosotros en el esquema de radiación vertical tengamos una cantidad tan grande de grados como 90, que es lo que nos da la simétrica, porque el escenario no lo necesita. Entonces, posiblemente con 25 grados es más que suficiente para lo que vamos a cubrir. Nos cubren los 90 grados, nada más que la antena ya no es de 9.6 dBi, sino se convierte en una antena de 16 dBi. ¿Qué nos da como consecuencia esto? Que podamos conectar clientes más lejanos, que es un problema que tuviéramos con la antena de 90 grados simétrica, que tiene una limitante en cuanto a la distancia por la ganancia que tiene, partiendo de la base que en los dos casos fuera el mismo tipo de CPE. ¿Hasta aquí alguna duda, David? Amigos. No, señor, no, estamos bien. Estábamos entendiendo que entre más densidad de clientes, pues a veces no los podemos atender a todos con un solo equipo, sino que lo mejor es que si tenemos, por ejemplo, 90 grados, sería poner mejor 3 antenas de 30 grados bien distribuidos. Vamos a tener mejor latencia, vamos a tener
efectividad en los megas que tenemos que pasar o el plan acordado con el cliente, y vamos a tener un mejor procesamiento del equipo y procesamiento de datos. Entonces, eso nos va a dar una gran ayuda a todos nuestros clientes. Claro que sí. Ahora, aquí vamos a ver lo que es una red balanceada. Vamos a llamarle una red feliz, haciendo una pequeña broma. Nosotros, por ejemplo, tenemos en un sector tradicional un esquema como este, donde dependiendo de dónde esté el cliente y a qué distancia, vamos a tener mayores tasas de conexión o menores tasas de conexión. En un sector tradicional, ¿dónde está el problema del sector tradicional? El problema del sector tradicional va a estar en los clientes que están muy cercanos, muy lejanos o que estén cerca del límite de radiación de la antena. O sea, todo lo que ven ustedes en color oscuro son los clientes que nosotros tendremos con una modulación más baja, o sea, con menor posibilidad de entregarle servicios de alta velocidad. Los que están directamente en el centro, obviamente son los que tienen mejor calidad de señal. Y los que van un poco hacia las orillas, una velocidad de enganche media, entre la mejor y la más baja que pudiéramos tener. Ahora, nosotros con una antena de corneta, nosotros vamos a tener que todos los clientes que tengamos en el rango de la corneta, los vamos a tener en una modulación intermedia, no tan fuerte como los que están de frente en una antena de sector, pero no vamos a tener esos clientes que están hacia los lados y más alejados con una modulación más baja. ¿Ok? Nuestra carga de CPU, en consecuencia, por tener enlaces totalmente más estables y que no estén cambiando de modulación, nuestra carga de CPU va a estar más baja y nuestra transferencia de red hacia nuestros clientes va a ser mucho más estable y mucho más capacidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el haz simétrico? El haz simétrico, como les dije, tiene muy poca dispersión vertical. Nosotros la vemos del lado izquierdo. Tenemos una antena sectorial tradicional donde tenemos una dispersión hacia la cantidad de grados que sea la antena, pero si se fijan, tenemos mucho escape hacia arriba y hacia atrás. O sea, el lóbulo trasero, y también tenemos escapes hacia arriba y hacia abajo. Esos escapes pueden hacer que algunos clientes que estén cercanos, sobre todo, se conecten a nuestra antena sectorial fuera de los rangos de dispersión de señal de la antena. Entonces, aunque los clientes se conecten, van a hacer conexiones de muy mala calidad. Pueden tener buena fuerza de señal, pero la calidad va a ser mala. O sea, el conectarse a menos 60 no implica que es una garantía. Puedes tú estar conectado a menos 60, pero con una calidad de señal muy mala. Y eso obviamente va a traer consecuencias sobre el rendimiento de todo el programa. En el caso de una corneta, nuestro haz es como lo vemos del lado derecho. Es totalmente simétrico, no tiene escapes fuera de lo que son los ángulos que estén definidos para esa antena y no tenemos lóbulos traseros. Entonces, nosotros en la torre no vamos a tener interferencia entre nuestras diferentes cornetas. Y una cosa adicional, que vamos a poder colocar muchas más antenas de tipo Horn en nuestra antena, porque nos ocupa mucho menos espacio que el que nos ocupa una antena de sector tradicional. El haz asimétrico es un haz de este tipo, donde nosotros vamos a tener una cantidad de grados en el ámbito vertical y otra cantidad de grados en el ámbito horizontal. Nosotros, las antenas asimétricas, simplemente con un movimiento en la colocación de la antena,
que es muy sencillo. Nosotros podemos cambiar el haz para que lo que en un momento dado sea el haz horizontal, lo podamos cambiar hacia el haz vertical y nos convierte la antena en una antena, en vez de ser 90-25, nos lo va a convertir en una antena 25-90. O una antena 30-20 nos la va a convertir en una antena 20-30. Esto, ¿para qué nos sirve? Como les comenté hace rato, cada escenario es diferente y pudiera darse el caso que alguien tuviera un escenario que necesita una antena muy estrecha en el plano horizontal y con mucha apertura en el ángulo vertical. Imagínense que ustedes están en una torre donde tienen una cantidad de clientes moderada en 25 grados, pero esos clientes los tienen en una montaña que tienen enfrente que está muy cercana a la torre. Entonces, posiblemente ahí a lo mejor una simétrica no sirve, pero dándole vuelta para que los 90 grados, en vez de ser en un ángulo horizontal, se conviertan en 90 grados en vertical y los grados 25, que en la colocación normal de la antena son de vertical, se convertirían en un ángulo horizontal. Entonces, cada escenario nos va a decir qué tipo de antena y cómo debemos de configurarla al momento del montaje. Ahora, vamos a hablar un poco de aumentar la cobertura. Ok, ¿cómo hacer el aumento? Bueno, nosotros tenemos que tener identificados en nuestra torre la cantidad de puntos de acceso que tienen exceso de clientes. Nosotros tenemos que tener claro que las cornetas más pequeñas nos van a dar una mayor distancia, pero nos van a atender una menor cantidad de clientes. Las cornetas más grandes, también en cuestión de grados, nos van a dar mucha más apertura, pero en cuestión de la distancia, obviamente va a ser menor que una antena de menos cantidad de grados. Ahora, cuando nosotros conectamos a nuestros clientes con cornetas, recuerden lo que dijimos al principio, nosotros estamos asegurando que el nivel de MCS, o sea, el nivel de enganche que va a tener cada uno de sus clientes, va a ser mucho más alto. Cuando nosotros tenemos enganches mucho más altos, nosotros vamos a poderle ofrecer más velocidad a los clientes. Nuestro access point va a poder atender mayor cantidad de clientes entregando mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque al tener enganches en lo general más altos, nuestro radio va a necesitar menos airtime para entregar los datos a los clientes. Cuando nosotros tenemos enganches de velocidad muy baja, para transmitir la misma cantidad de datos, el radio necesita más cantidad de airtime. Por lo tanto, puede atender menos clientes. ¿Estamos? Si nosotros logramos que nuestros enganches con la mayoría de nuestros clientes sean lo más alto posible, vamos a obtener el mejor rendimiento de nuestros APs. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver. En un sector tradicional tenemos un esquema como este. Tenemos todo lo que vemos en rojo, tenemos una transferencia pobre. ¿Por qué razón? Porque tenemos una cantidad o una densidad de clientes muy grande por cada sector tradicional. Donde tenemos una transferencia promedio es donde tenemos una cantidad mediana de clientes en cada uno de los sectores. Ahora, como nosotros estamos trabajando sobre una red viva, lo que podemos hacer es poner cornetas que nos agarren por lo menos la mitad de los clientes que tenemos en alguno de los sectores tradicionales. ¿Eso qué va a permitir? Que a esa cantidad de clientes que nosotros cachamos con el radio y con la antena nueva que estamos poniendo, que ya es de corneta,
esos clientes van a tener mucho mejor servicio y los clientes que quedaron en el sector tradicional, en consecuencia, también van a obtener mejor servicio. Entonces, esa es la manera correcta de que nosotros empecemos a hacer una migración. Si estamos trabajando en una red viva, poner un radio adicional, una corneta y después empezar a migrar clientes. Los clientes migrados van a tener mejor servicio y los clientes que se están quedando en el sector tradicional, al ser ya un sector con menos cantidad de clientes, en consecuencia, también van a tener un mejor servicio. Ahora, también nosotros en un sector tradicional podemos tener una transferencia promedio para todos los clientes que tenemos en nuestro sector tradicional, pero nosotros podemos tener una cantidad de clientes que están muy cercanos a nuestra torre. Esos clientes es probable que no tengan la misma calidad de transferencia que tienen los que están un poquito más alejados por las razones que ya discutimos, que tienen que ver con la parte del ángulo vertical. Cuando nosotros tenemos un esquema como este, nosotros lo que podemos hacer es poner una antena, por ejemplo, de 90 grados que nos atienda toda esa cantidad de clientes cercanos que tenemos en nuestra torre y vamos a obtener el mismo efecto de lo que platicaba hace unos minutos, que los clientes que estén más cercanos van a tener una tasa de transferencia muy alta y los clientes que estén más lejanos, en consecuencia, al estar conectados en menor cantidad al sector tradicional, también va a mejorar su tasa de transferencia. Entonces es algo que pudiéramos hacer para atender a los clientes cercanos. Cornetas de una gran cantidad de grados, aunque sean de poca ganancia, que no es crítica porque los clientes están muy cercanos. Ahora, cuando nosotros tenemos un esquema como este, donde no tenemos un esquema homogéneo, sino que nosotros en nuestra antena de sector tradicional tenemos una cantidad muy grande de clientes en parte del sector y en otras partes del sector nuestra densidad de clientes conectados es menor, nosotros lo que podemos hacer es poner una antena de tipo corneta que sea más estrecha. Al ser clientes más lejanos, esos 30 grados nos pueden llegar a cubrir esa zona de alta densidad de clientes con una conexión de muy buena calidad y en automático nos va a mejorar los clientes que tenemos en zonas de menos densidad en la antena de sector tradicional. O sea, estamos empalmando las señales tanto del sector tradicional con las zonas que queremos cubrir, que sean de mucha densidad y que nos puede cubrir la corneta de 30 grados. Ahora, nosotros también podemos tener esquemas como este. Podemos tener un esquema donde nosotros queramos que ciertos clientes tengan una mayor transferencia. ¿Por qué? Porque posiblemente se sale de nuestro esquema residencial, tengamos una zona que es un parque industrial donde vamos a vender esquemas de ancho de banda mucho más grandes y nosotros no queremos poner enlaces directivos para atender a esa cantidad de clientes que aunque los cubre la antena sectorial tradicional, no nos da el enganche para poder ofrecer el ancho de banda que ese tipo de clientes quieren. Entonces, podemos utilizar exactamente lo que les comentaba, una corneta de determinada cantidad de grados apuntada de manera directa a ese sector que nosotros queremos atender con velocidades de enganche muy altas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos traslapar señales. O sea, la que nos da un sector tradicional con la que nos da un sector de corneta. No vamos a tener absolutamente ningún problema. Ahora, ¿qué mejoras tenemos?
Por ejemplo, cuando nosotros tenemos antenas de sector tradicional, que tengamos, vamos a suponer que tenemos, en este caso, 4 antenas de 90 grados para cubrir todos los 360 grados alrededor de la torre. Nosotros, donde tenemos la zona de traslape entre los dos sectores tradicionales, generalmente por las características específicas que tiene la antena de sector tradicional, que ya las comentamos, que tienen que ver con el escape de señal hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, los lóbulos traseros, etcétera. Generalmente las zonas que están en esas zonas de traslape tienen mala señal, velocidades de enganche o bajas o que están sufriendo demasiado movimiento a lo largo del tiempo y que obviamente trae consecuencias sobre el rendimiento específico de esos enlaces. Entonces, lo que podemos hacer es, si tenemos identificado que en esas zonas de traslape tenemos problemas críticos en términos de enganche o de calidad de los servicios que entregamos, nosotros podemos poner sectores de corneta que estén apuntando directamente a esas zonas que hay entre los sectores tradicionales, y con eso vamos a mejorar específicamente la calidad de la señal de esos clientes que están en esas fronteras. ¿Sí? Por eso les comentaba que el tener sectores tradicionales no implica que los sectores tradicionales no sirven. Claro que sirven, pero tienen una serie de deficiencias que nosotros, si hacemos una red híbrida entre esos sectores tradicionales y las cornetas, podemos resolver muchos escenarios, o podemos tomar la decisión, dado el caso y el presupuesto, de poder llevar estos esquemas a un esquema de cornetas al 100%. O sea, no están peleados los escenarios tradicionales con los escenarios de cornetas. Pueden convivir entre ellos sin ningún problema. ¿Sí? Luego, vamos a ver esto. ¿Qué pasa cuando ponemos nosotros también demasiados APs? Pues tenemos un problema. Tenemos problema de que no tenemos una cantidad suficiente de canales. O sea, hay traslape de canales o hay interferencia entre ellos. Si ponemos una cantidad muy grande de APs, va a llegar el momento en que si ponemos algún canal se va a estar interfiriendo con alguno de los sectores tradicionales, sea a los lados o sea por el lóbulo trasero, lo que les comentaba. Entonces vamos a tener una serie de problemas muy graves en términos de conexión y de calidad de conexión si tenemos una gran cantidad de APs y los tenemos conectados con sectores tradicionales. Nosotros, cuando pasamos a cornetas, al ser una antena que no tiene escape en lóbulos laterales ni lóbulos traseros, podemos poner antenas contiguas en la misma frecuencia y no vamos a tener ningún problema de interferencia entre las antenas. Esto es muy importante y, además de importante, nos va a permitir generar esquemas de mucha mayor densidad donde las velocidades de enganche van a ser muy buenas y no va a haber interferencia entre las cornetas. Entonces, nos va a permitir tener escenarios de una densidad de clientes muy alta con enganches de la máxima calidad. ¿Estamos? Bueno, también podemos llevar todos estos escenarios de híbridos, como les comenté, obviamente a esquemas 100% de cornetas, donde nosotros podemos tener una combinación de cornetas simétricas y asimétricas dependiendo de los esquemas que nosotros tengamos. Por eso es bien importante, cuando nosotros queremos definir o probar entrar a esquemas de cornetas, tener muy claro el escenario.
tener muy claro el escenario, tenerlo mapeado, decir mis clientes están aquí, acá, acá, eso lo pueden hacer en Google Earth, donde quieran, o con el link Calc, pueden tener sus clientes y entonces ustedes definir aquí, para este esquema específico, para ver esta zona, esto lo necesito hacer con una antena de 30 grados simétrica o lo necesito hacer con una antena de 60 grados asimétrica. En el sentido en el que ustedes hagan ese cálculo con el link Calc y les quede claro cuáles son las limitantes y alcances de cada uno de los modelos de antenas, su implementación va a ser exitosa. Lo que sí les puedo garantizar es que cuando ustedes ponen cornetas que estén indicadas para el escenario específico y empiecen a conectar los clientes, las velocidades de enganche y modulaciones que van a tener van a mejorar por mucho lo que tenían con sus antenas sectoriales tradicionales, con todas las ventajas y consecuencias que esto va a tener en el rendimiento de su red. ¿Ok? Entonces, el trabajar en un esquema 100% de cornetas, obviamente es el escenario ideal al que todo WISP en un momento dado le gustaría llegar, sobre todo si ya estaba trabajando con esquemas tradicionales y llegar a hacer la migración es un proceso que no se hace de un día para otro, pero su red va a tener mucho mejor rendimiento en general. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dependiendo del escenario específico, podemos tener escenarios donde haya células de 4 por 90 grados, o sea, con 4 antenas simétricas de 90 grados o asimétricas de 90 grados, vamos a poder atender clientes alrededor de la torre. O 6 de 60 o 12 de 30. ¿De qué va a depender esto? De lo que ya comentamos, de la velocidad que deba de entregar, que obviamente está aparejada con el tipo de radio y CPE que yo tenga en la torre y así como lo que tengan los clientes. También la distancia a la que tengo mis clientes, la densidad que tengo en mis clientes o si dentro de esa densidad hay zonas específicas dentro de esa cantidad de grados donde la densidad es mucho mayor que en otras. O sea, todo eso es lo que me va a definir qué antenas debo tener. O sea, no implica que en una célula tenga que haber 12 antenas de 30 grados. Puede haber 3 antenas de 30, puede haber 2 antenas de 90 y puede haber 3 antenas de 60, dependiendo del escenario. Añadir o cambiar antenas como nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros tenemos escenarios como estos. Aquí en este caso, como vimos, pues tenemos escenarios totalmente idóneos donde tenemos los clientes alrededor en densidad mayor o menor y entonces podemos poner 6 antenas de 60 o 12 antenas de 30 y vamos a atender a los clientes prácticamente sin ningún problema, pero aquí tenemos casos homogéneos de clientes alrededor de nuestra torre. Este tipo de escenarios generalmente no son la norma. ¿Sí? Ojalá que hubiera escenarios así, estarían muy sencillos de atender porque el diseño es mucho más sencillo, pero nosotros podemos tener, por ejemplo, escenarios como estos, escenarios que no sean homogéneos, donde yo puedo definir, dependiendo de dónde tengo mis clientes, poner antenas de 30 grados, como tengo en la parte superior, o antenas de 60 grados, como tengo del lado izquierdo, antenas de 90, como tengo del lado izquierdo abajo, de 30, etc. Entonces puedo tener antenas de diferente cantidad de grados dependiendo de la cantidad de clientes que yo deba tener. Por ejemplo, en el caso de la izquierda abajo, donde nada más tengo unos pocos clientes, pero los tengo muy dispersos y los tengo muy cercanos, ¿para qué pongo antenas de 30 grados? ¿Me va a funcionar? Sí, sí me va a funcionar, pero voy a estar gastando dinero de más porque voy a estar radiando a zonas donde no tengo clientes. Entonces, todo ese tipo de arreglos podemos estarlos haciendo al momento de hacer el análisis en un mapeo de dónde es donde tengo mis clientes y qué tipo de corneta es indicada para cada uno de esos sectores. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer también? Bueno, pues nosotros podemos agregar o cambiar antenas o cornetas según sea necesario. Al final de cuentas, nosotros ya tenemos el DuiSport
Nosotros llegamos, cambiamos la corneta, cambiamos el radio, es un proceso muy sencillo y simplemente ponemos más antenas. ¿De qué va a depender que pongamos más antenas o menos antenas? Por ejemplo, nosotros con antenas de 90 grados podemos estar atendiendo una cantidad de clientes y a lo mejor lo que ahora queremos es entregar mayores modulaciones para entregar mayores anchos de banda siempre y cuando la capacidad del AP lo permita y del CPE. Bueno, podemos hacer un poco más cerrados esos ángulos de las antenas para asegurarnos que las modulaciones de conexión que tengamos con todos nuestros clientes sean las mayores posibles y poderles entregar la mayor cantidad de ancho de banda que estará limitado por el tipo de hardware activo, hardware activo que tengamos definido en nuestra red. Estas fotos que ven ustedes aquí son fotos que nos mandan nuestros clientes. No son fotos propiamente que RF tomó, sino son fotos que nos mandan nuestros clientes de diferentes tipos de implementaciones de múltiples cornetas. Vean, cuando ponemos nosotros cornetas, cómo nosotros en espacios muy pequeños de torre podemos tener una gran cantidad de cornetas, ¿sí? Desde las más pequeñas hasta las más grandes. En la gráfica del medio lo podemos ver, que es la Ultra Horn, que es la corneta más grande que tiene RF, que es una corneta de 15 grados, muy especial ya para enlaces de 9, 10, 11 kilómetros, con un manejo del ruido extraordinario, que en dado caso también se puede emplear como se emplean las cornetas de mayor cantidad de grados, simplemente ateniéndonos a la cantidad de grados que nos da esa corneta, que son 15. Entonces, esa corneta pudiera estar indicado, por ejemplo, para clientes que tuviéramos muy lejanos de una torre y que quisiéramos nosotros atender solamente con una antena en nuestra torre para lograr modulaciones con antenas directivas del lado de los clientes. También nos sirve la Ultra Horn para eso. Aunque no está indicado su caso para eso específicamente, también la pudiéramos hacer para sectorizar sin ningún problema. Cumple el mismo papel que las otras, solamente en la cantidad de grados que es una antena más grande, pero aún así es muy sencillo el montaje en una torre con la manera en que lo hace RF Elements. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que utilizar una corneta de ganancia correcta para la cobertura requerida. Por eso necesitamos tener muy claro nuestro escenario. ¿Dónde están nuestros clientes antes de implementar? Hay que mapearlos y utilizar la inclinación hacia abajo según sea necesario para lograr los objetivos de cobertura. Si yo necesito una ganancia muy grande, posiblemente porque tengo CPEs de muy poca ganancia con los clientes, yo inclino mi antena un poco más hacia abajo, una antena de buena ganancia de RF, una antena de 30, 40 grados, la inclino hacia abajo. Obviamente mi cobertura no va a ser muy grande, pero yo voy a asegurar que mis clientes conectados dentro de esa orientación que yo estoy poniendo van a tener velocidades de enganche muy altas. Si yo con mi CPE tengo, por ejemplo, antenas de 22, 23 dBi o 21, ¿sí? Con la orientación que yo haga de mi antena de 30 a 40 grados, yo ya podré definir a qué distancia dentro de ese rango de grados puedo tener yo un enganche que sea de la velocidad requerida para poder entregarle servicios a mi cliente. O sea, algunas gentes me preguntan, oye, ¿qué distancia me da una antena de 30 grados de RF? ¿Una antena simétrica o una antena asimétrica? No hay una respuesta definitiva o muy objetiva cuando en la pregunta solamente se da ese dato, porque lo que se necesita saber también es, bueno, ¿qué tipo de CPE tiene el cliente? ¿De cuántos dBi es la antena que tiene el cliente? En el sentido en el que sepamos qué ganancia tiene la antena del cliente y qué ganancia tiene nuestra antena, ahí ya podemos tener un acercamiento mucho más cercano a la realidad para definir a qué distancia puede estar un cliente y, ojo, muy importante, qué
tipo de MSS, o sea, qué tipo de enganche va a tener el cliente para ver si le vamos a poder ofrecer el servicio que le estamos vendiendo con el enganche que va a obtener en base a las características específicas de ese escenario. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy claro. La solución de antena híbrida no es el mejor enfoque, está claro. Obviamente el escenario ideal eh, que sugiero es el tener un enfoque 100% de cornetas, pero me queda claro que hay muchos escenarios donde ya hay soluciones que están implementadas con sectores tradicionales y hacer un cambio o un recambio de un día para otro está muy complicado. Entonces, se puede hacer de manera parcial. Además, también la gente tiene que convencerse de las bondades de este tipo de productos. Y para eso, RF Elements también sacó una línea de producto de cornetas que es la Starter Horn. La Starter Horn es una corneta de 30 grados y próximamente también de 45 grados, eh, que es una antena que tiene las mismas bondades que la antena de línea de RF Elements, pero el precio es mucho menor. Lo único que cambia es el montaje. El tipo de montaje no es tan sofisticado como lo tiene la antena normal, pero es una antena que por el nombre que le pusimos, que es Starter Horn, es una antena ideal en términos de costo para que un cliente experimente las bondades de lo que es estar en un esquema de horns con RF Elements. Más barata y prácticamente con las mismas bondades que tiene la antena de la línea normal de RF. Entonces, esa antena también ustedes pueden verlo con MacroTix en el momento en que la tengan. No sé si ya la tienen en existencia, ingeniero, pero es una antena que está teniendo mucho éxito, sobre todo para la gente que no tiene la completa seguridad de cambiarse a esquemas de cornetas. Hacen la prueba con la Starter Horn y definitivamente dicen, esto es lo que yo necesito. Ahora, nosotros, como les comenté, nosotros tenemos una extensa red de comunidad en línea de grupos donde estamos interactuando día a día con todos nuestros clientes, compartiendo experiencias, preguntas y respuestas. Ahí tenemos el rflab.com, donde vemos noticias, donde vemos discusiones muy específicas sobre las antenas, algún tipo de promoción, preguntas y respuestas, interactuar con nosotros o incluso también cuando tenemos grupos en Facebook, hay un grupo de RF Elements en español, donde generalmente Jorge y un servidor interactuamos mucho con la gente. Cuando hay alguna duda o una inquietud, de inmediato pónganla, escríbanos y en dado caso de ser necesario hablamos, compartimos mensajes por WhatsApp, no pasa nada, estamos para eso, esa es nuestra labor, estar cerca de ustedes, ver lo que necesiten, ver y analizar sus inquietudes, resolverles dudas que en dado caso van más allá muchas veces de solamente platicar un poco de antenas. También hay una gran experiencia en todo lo que es el negocio de Wismo en general. Podemos resolverles algunas dudas al respecto que permitan que su negocio sea mucho más rentable y la calidad de sus servicios tienda a ser de excelencia. Nosotros también en YouTube tenemos un canal donde hay una serie de testimoniales de muchos de nuestros clientes de cómo trabajan con las antenas de RF. Directamente en nuestro canal de YouTube lo pueden ver. Y también hay una serie de videos educacionales que les recomiendo mucho ver. Hay muchos en español y los que no están en español tienen subtítulos, donde se habla de muchos conceptos que rondan en el ambiente del WISP, que muchas veces no hay claridad respecto a ellos, pero son unas cápsulas informativas de videos educacionales cortas que van directamente al punto del tema, de una manera rápida, de una manera muy ilustrada,
muy bien explicada, que a ustedes les va a dar mucha información que, aunada a lo que hemos discutido ahora, les va a dar muchos elementos para que tomen mejores decisiones cuando hacen sus implementaciones. Se los recomiendo mucho. Están también en la página de YouTube de RF. Y bueno, estamos también aquí para resolver alguna pregunta que hubiera respecto de esto que platicamos en esta mañana. Y bueno, pues aquí estaremos. David. Correcto, tienes toda la razón. Recuerda que estamos ahí en Facebook Live. La proyección está siendo transmitida por YouTube también, de igual manera. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes pongan todas sus preguntas aquí y posteen y vamos aclarando todas las preguntas. A ver, bueno, esperamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, no, pues la idea es que los pongan aquí en nuestros comentarios del video. Van poniendo todas sus preguntas y nosotros vamos a dándole respuesta una a una. Moisés, ingeniero Alfonso, muchísimas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. MacroTics queda muy agradecido con ustedes. De igual forma, estamos ahí dispuestos a colaborarle a todas las personas. Recuerden que RF Elements tenemos inventario disponible. Recuerden que para la compra de RF Elements se puede comunicar con cualquiera de nuestros asesores. Somos más de 20 asesores dispuestos a trabajar con cada uno de ustedes y totalmente capacitados para poder dar la mejor solución. Estamos a la orden y cualquier detalle, bueno, pues ya dijimos por dónde nos pueden localizar. También, si un cliente directamente puede ir contigo, David, y preguntarte cualquier cosa, y en dado caso de que se necesite nuestra intervención de inmediato, por favor, es a lo que nos dedicamos todos los días. Les agradezco mucho su atención y estamos en contacto. A todos ustedes, una feliz tarde.